Pedro Espadas es un chico de pueblo que soñaba con vivir en la capital y aprovecharla al máximo. Y de repente se le quedó corta la capital, se le quedó corto Madrid, se le quedó corto su sueño de trabajar con Almodóvar y se encontró con otras cosas y se dejó llevar. Actuar es una cosa que me permite explorar aspectos de mí que difícilmente podría conocer si no fuera saliéndome de mi personaje, ¿no? El dolor de haber sido cobarde, el dolor de haber perdido oportunidades, el dolor de no haber apostado por mí, el dolor de compararme y considerarme tarado. Todas esas cosas tienen que ver con cuando yo me di cuenta de que no era capaz de poner energía en perseguir mis objetos del deseo. El ser humano está acostumbrado a cruzar las puertas solo cuando no le queda más remedio. Y el enneagrama te invita a cruzar la puerta, ir de visita, volver a tu zona de confort, ir otro rato y quedarte un poquito más, volver a tu zona de confort, hasta que empiezas a sentir cómodo al otro lado de la puerta. Colocar bien las cosas en el enneagrama te puede ayudar a entender mucho mejor la realidad, pero si las colocas mal... descolocas la realidad. ¿Cómo se puede leer una persona que, hacia afuera, ¿no? Una persona que defiende tanto la autenticidad, pero a la vez se defiende tanto a través de la artificialidad, para que no se llegue a ti? Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, amigo Pedro, estamos aquí en este espacio que tan gentilmente nos brinda Alex, que se llama El Antigurú. Es un espacio que surgió de forma casual y en una conversación, como siempre, divertida con Alex, y donde se nos ocurrió la posibilidad de vez en cuando de traer un tipo de persona o personaje que fuera referencia por algún aspecto dentro del campo humanístico, pero que a su vez estuviera dispuesto durante un ratito de charla a compartir esa parte antigurú que todos tenemos, y que sobre todo nos interesa de personas que aparentemente van de gurús por la vida, ¿no? Y van de gurús en el buen sentido de la palabra, ¿no? De gurú maestro, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no en el peyorativo. Entonces se trata de ver un poco lo que hay detrás del gurú, ¿no? Entonces estoy encantado de que estemos los dos hoy por fin. Los dos teníamos ganas de este espacio, y precisamente yo creo que por la confianza que nos tenemos hemos ido retrasando, ¿no? Yo no he retrasado nada, ¿eh? Bueno, pero... Yo he esperado la llamada Sí. Es más, yo no he pedido ser llamado. Bueno, pues como no está... Yo he observado con curiosidad otros llamados, Sí. y he pensado, digo, como a Robert le gusta el boxeo, pues igual está haciendo músculo. ¿Ves? Seguro que siempre nos quedará Alex para echarle la culpa. Bueno, el caso, esto al final se trata de una charla donde yo voy a ir preguntando cosas a las que estoy dispuesto a responder en el caso de que tengas curiosidad, o simplemente digas, pues ahora responde tú también. No va de eso, se trata de que respondas tú, pero quiero decir que no voy a preguntar nada que no esté dispuesto yo a responder. Y claro, en tu caso también ocurre en la mayoría de los personajes que traemos a este espacio, pero hay un factor que siempre es retador y complejo, ¿no? Por un lado, eres una persona muy conocida en el campo del enneagrama, pero por otro lado eres una persona nada conocida o muy poco conocida fuera del campo del enneagrama. Entonces, vamos a intentar el que sea interesante las preguntas y las respuestas para los dos campos, ¿no? Tampoco pasa nada si no lo conseguimos, porque al final vamos a hacer lo que podamos. Yo soy súper interesante, tranquilo. Exactamente. Pregunta Entonces, lo que quieras. Vamos a empezar por ello. A la hora de explicar quién es Pedro Espadas,
y presentarte, que es lo que debería hacer. Yo ni soy profesional ni siquiera soy amateur, por lo tanto tengo derecho al error constante, ¿no? Entonces, para empezar por una pregunta, ¿quién es? Porque para mí es muy complejo de responder, probablemente ocuparía todo el espacio para responder. ¿Quién es Pedro Espadas? Pues Pedro Espadas es un chico de pueblo que soñaba con vivir en la capital y aprovecharla al máximo. Y de repente se le quedó corta la capital, se le quedó corto Madrid, se le quedó corto su sueño de trabajar con Almodóvar y se encontró con otras cosas y se dejó llevar. Pero vamos, soy un chico de pueblo que venía a Madrid a ser descubierto por Almodóvar. Básicamente hay algo de eso todavía dentro de mí. O sea, eres actor de corazón. Soy actor de... no es corazón, uno nace así, ¿no? Entonces, como decía el personaje de Jessica Rabbit, pues a mí me dibujaron así. No sé, no... Actuar es una cosa que me permite explorar aspectos de mí que difícilmente podría conocer si no fuera saliéndome de mi personaje, ¿no? Y toda esa parte de mí que es fresca, que es nueva, me resulta muy satisfactoria y me produce mucha plenitud, que yo creo que es algo que los seres humanos buscamos profundamente, ¿no? Para mí hay plenitud en el escenario, hay plenitud en el acto de creación, hay plenitud en salirme del personaje que normalmente funciona. Bueno, pues empezando por ahí, ¿qué has hecho como actor en tu vida? Bueno, yo soy hasta donde yo sé, el primer actor que ha tenido 2 espectáculos simultáneos en la cartelera de Londres, ¿no? Cuando estábamos haciendo Peter Pan en el Garrick Theatre y cuando yo tenía en el Cellar Door Club lo que ellos llaman tu espectáculo de cabaret con Cindy Silo, con mi directora musical. Yo creo que ese es no es porque sea más o menos importante, sino porque es el sueño que ni siquiera me atreví a soñar. Para mí la idea de subirme a un escenario en Madrid ya era una aventura y me he subido en muchos teatros de Madrid, pero en Londres, un mes, haciendo un musical, teniendo mi show, Entonces, mi experiencia tiene que ver con eso y tiene que ver con este Peter Pan que me permitió durante casi 5 años explorar un personaje donde tuve muchísima posibilidad de hacer lo que yo quisiera. La directora Cristina Fargas me dio mucho campo libre y el mantener vivo un personaje tanto tiempo es un desafío, ¿no? Y te permite, si lo comparamos con el mundo del eneagrama, darte cuenta de cómo tendemos a mecanizar lo que nos hace sentir seguros, cómo tendemos a mecanizar lo que funciona, y entonces dejamos de ver cómo en ese momento está el público, ¿no? Porque no es igual el público de Soria que el público de La Coruña, ¿no? Entonces, tener que estar ahí, respirar y sentir cómo es este público y dejar que fluya algo que esté en armonía con esa energía. Y también conectado mucho con la idea de... Yo siempre he trabajado mucho porque después del teatro vino el Reiki, he trabajado mucho con la idea de el actor sanador, ¿no? El actor que se conecta con el público y eleva su nivel de energía para elevar el nivel de energía del público, ¿no? Por entender las complejidades de los procesos, ¿qué tiene que ver ese Pedro Espadas con el licenciado en ADE y Derecho por ICADE, ¿no? Bueno, pues tiene todo que ver porque como yo vengo de una familia bastante convencional donde la idea de ser actor y de venirse a Madrid no encajaba, el aceptar estudiar 2 carreras en ICADE en aquel momento, que era una de las pocas universidades privadas y se supone que era un sitio muy elitista, era algo que mi padre estaba dispuesto a pagar. A permitir y a financiar. Entonces yo tuve que elegir algo que se estudiara en Madrid y que me permitiera venirme a Madrid con el beneplácito y la financiación paterna
porque también he de decir que yo no soy una persona, desgraciadamente, que tenga la capacidad de luchar por su sueño hasta el punto de malvivir o trabajar en cualquier cosa, ¿no? Yo soy capaz de hacer muchas cosas incómodas y desagradables por los demás, porque ese es mi instinto dominante, el social, pero por mis sueños no, porque el sexual es mi instinto ciego, ¿no? Ojalá hubiese tenido más comprensión del instinto sexual para poder luchar por ese Pedro actor, pero no la tuve. Y la vida me trajo aquí. Es por eso que es curioso, ¿no? Que cuando LinkedIn, que es el escaparate más importante desde el punto de vista profesional que hay, en el que todos más o menos bicheamos, ¿no? Es quizá por ese motivo, por el que acabas de decir ahora, ¿no? Esa tendencia a considerarte por encima de todo actor, a pesar de tu instinto sexual ciego, que pones en LinkedIn el título de gurú y vedette, y aquí viene lo divertido: ilumino o deslumbro según proceda. ¿Puede venir de ahí esa...? Bueno, eso viene de varios sitios, porque una de las cosas que yo descubrí cuando descubrí mi eneatipo, que es el 7, fue darme cuenta de ese sentirme por encima de los demás, sentirme más listo y funcionar como una vedette, ¿no? Como una vedette que te honra, ¿no? He venido a honrarte a tu espacio, el antigurú, con mi vedette, ¿no? Es una forma, es algo que yo reconozco en mí. Y creo que una de las maneras más interesantes de trabajar con nuestra personalidad es aprender a reírnos de ella. Entonces hay una parte de reírme. Yo también reconozco que eso tiene que ver con mi forma expresiva, con cómo yo me expreso. Soy muy vehemente, parece que no se puede discutir conmigo. Yo siempre digo a los alumnos, yo parece que despacho con Dios por las mañanas y hablamos de cómo es el mundo. Es una forma, ¿no? Entonces mi forma de integrarla es esa, con un poco de sentido del humor. Y al mismo tiempo, como yo lucho mucho contra la apariencia, porque la personalidad se basa en las apariencias, ¿no? La persona que no sea capaz de traspasar la apariencia provocadora que yo propongo es una persona que me interesa menos. Porque yo me relaciono mejor con gente que, como dicen los americanos, no juzgan el libro por la portada, ¿no? Entonces la portada puede significar muchas cosas y a veces la portada simplemente significa ganas de jugar, ni siquiera de provocar, ¿no? Ganas de experimentar, ganas de probar, ganas de ¿y qué pasa si? Pero eso no es el mundo en el que vivimos, ¿no? Eso no es... Entonces, durante toda mi vida y en todas las dedicaciones profesionales que yo he tenido, siempre me he encontrado con el que me mira mal de repente, ¿no? Como me dijo una vez una alumna, ¿no? Me quedo muy contenta después de tu curso, porque sabes mucho más de lo que parece, me dijo. Dijo, bueno, pues está bien, pero esto era tu expectativa, era tu historia. Yo sabía lo mismo, solo que tú no sabías lo que yo sabía, ¿no? O cuando yo trabajaba en publicidad, ¿no? Cuando yo he estado en campañas súper importantes de UPV y cosas así, ¿no? Y la gente te mira raro cuando tú cantas por los pasillos, que es una cosa que yo siempre hago, ¿no? Pero eso no es así cuando hay que presentar un trabajo, hay que dar un resultado, hay que dar una clase. Yo soy súper serio y riguroso y metódico, y como tú me dices una cosa que dice, ¿cómo es eso de que siempre juego en la red o no sé, esta cosa del tenis que yo no entiendo? Sí, al límite, ¿no? ¿No? Pues yo siempre soy de jugar al límite, de estar máximamente comprometido con lo que hago. Pero al mismo tiempo, probablemente por eso necesito el descargar y salirme de ese rigor de vez en cuando y oxigenarme. Y entonces eso hay gente que no lo ve, que lo juzga, que no se fía. Claro, es curioso. Yo estaba pensando cuando has sacado tú un hilo precisamente en cómo nos conocimos tú y yo. Tú y yo nos conocimos sobre el terreno. Fuiste profesor mío, uno de mis primeros profesores de eneagrama, y centrándonos ya probablemente en tu actividad principal, y para mí fuiste una enorme sorpresa, porque
pues, ¿cómo decir? Para mí eras una persona que se salía completamente de los convencionalismos de lo que es un profesor, que aparentaba tener una frivolidad y una superficialidad de la que hacía gala, pero que sin embargo cuando penetrábamos en el contenido pues nos llevabas a sitios diferentes, de mucha profundidad y de un gran aprendizaje. Es decir, de hecho nuestra relación que empezó ya hace muchos años, empezó en esa, luego también continuó en otras experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede leer una persona que, hacia afuera, ¿no? Una persona que defiende tanto la autenticidad, pero a la vez se defiende tanto a través de la artificialidad, para que no se llegue a ti? Es decir, no sé si se me entiende bien se te entiende, lo que pasa es que estás introduciendo un matiz que yo no utilizo. Yo no creo que la superficialidad sea una defensa. Yo creo que la superficialidad es una expresión de una parte de mí. Porque una parte de mí es superficial. Una parte de mí le gusta el cotilleo, le gusta criticar, le gusta beber y decir tonterías, le gusta quedarse hasta la hora que sea en el karaoke. Y esa parte de mí existe y es real. Entonces yo no tengo por qué ocultarla, yo la tengo integrada. Y al integrarla yo conozco los dos extremos de poder estar súper superficial y súper profundo. El problema es que cuando tú, para ser súper profundo, llevas tu parte superficial a la sombra. Todo lo que pasa a la sombra te domina. Y yo no tengo por qué, supongo, claro, tengo cosas en la sombra, porque la sombra es algo del subconsciente y el inconsciente son lugares donde hay infinitas cosas que resolver, ¿no? Pero muchas de esas cosas por las que la gente te critica habitualmente, para mí no es un problema. O sea, yo siempre, cuando en una conversación alguien te dice eres un gilipollas, yo nunca me doy por ofendido, porque si hay algo que tengo claro que no soy, es un gilipollas. Entonces a mí, pues, si tú quieres pensar eso, no, es que te dice, ¿tienes el pelo verde? No, si yo no tengo el pelo verde. Entonces, si no tengo el pelo verde, ¿a mí qué más me da que tú digas que tengo el pelo verde? Pues diré, tienes un problema tú con los colores, ¿no? Sí, yo sigo en la línea de... Porque además son reflexiones que me vienen de cuando nos conocemos. Estoy haciendo el esfuerzo de situarme en aquella época, ¿no? Ya como te conozco mucho más, pues probablemente tenga alguna respuesta más, ¿no? Pero por ir por el mismo hilo, a mí me daba la sensación, la verdad es que hoy me la sigue dando, lo que pasa es que ya la matizo mucho más, porque te conozco mucho mejor, de que te mueves muy bien cuando eres el centro y con mucha dificultad cuando no lo eres. Eso, o con dificultad, voy a quitar el mucha. Eso, ¿cómo juega en tu, o sea, cómo lo ves tú? Creo que una parte de lo que dices es cierto, pero tiene que ver con el compromiso. Con el compromiso y con la confianza. Yo puedo estar perfectamente en segundo plano durante mucho tiempo, pero la persona que tiene que estar en primer plano tiene que ser alguien que yo confíe y que esté defendiendo lo mismo que yo defiendo. Ahora, yo no me puedo quedar en segundo plano cuando la persona que está en primer plano está haciendo algo en contra de aquello con lo que yo estoy comprometido, o es una persona que me está produciendo desconfianza. Cuando alguien me produce desconfianza, yo tengo que ir a meter el dedo donde sea para recuperar la confianza o para decir, bueno, esto no me interesa, ¿no? Aquí no... Entonces, creo que tiene más que ver con una dinámica de quién es el otro. Yo, por supuesto, tengo una parte en la que, como gurú y vedete, me siento súper feliz siendo el centro. Es un sitio donde yo estoy cómodo, es zona de confort para mí. Pero yo puedo estar perfectamente en segundo plano si la persona que está en primer plano es una persona con la que estoy alineado. Y, por ejemplo, muchos de los grandes profesores de Enneagrama de habla inglesa que han venido a España, los he traducido yo. Y jamás he añadido nada de mi cosecha.
O sea, puedo estar perfectamente en el segundo plano porque son personas que yo respeto. Incluso a veces cuando les estoy traduciendo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no es mi momento, ¿no? Porque también una de las cosas que a mí me ha dado la madurez o la edad o las heridas, cuando yo era muchísimo más joven, yo era una persona que solo respetaba a las personas que pensaban como yo. Y me costaba mucho respetar, y eso significaba atacar y ridiculizar a personas que pensaban diferente, ¿no? Y ahora cada vez es más fácil respetar a personas que piensan diferente, pero están dispuestos a defender sus convicciones con la misma energía que yo las mías. Eso ahora me parece muy respetable. Quizá porque también tengo claro que me quedan muchas cosas por aprender y que todo lo que yo he entendido del mundo no deja de ser un entendimiento parcial, ¿no? Y que me faltan piezas siempre en el puzzle, ¿no? Entonces, si yo me pongo a atacarles, si yo me pongo me lo pierdo, no aprendo nada, ¿no? Siguiendo la línea del eneagrama, yo creo que esto no te lo he preguntado nunca. ¿Qué es el eneagrama? ¿Qué es el eneagrama? Sí. El eneagrama básicamente es un símbolo, es una figura geométrica, es un mandala que representa la información que queramos leer en él. Es una estructura. Esa estructura, como funciona a nivel simbólico, necesita ser descifrado por la mente ordinaria, por la mente racional. Y para descifrarla asignamos valores a los componentes. Asignamos un valor a la circunferencia, al triángulo, a la hexada y colocamos unos números. Y la gracia que tiene el símbolo es que cuando colocamos información alrededor de él, nos permite una comprensión mayor de la realidad. Entonces, podemos aplicar este símbolo para tener una comprensión completa de la realidad, porque el eneagrama permite lo que los físicos cuánticos llaman el orden implícito y el orden explícito, que parece ser que no somos capaces de percibirlo al mismo tiempo. El eneagrama te permite percibirla, las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando lo utilizamos para acercarnos a la personalidad, para acercarnos a un modelo de inversión, una campaña de marketing, para entender cómo funciona, por ejemplo, los ciclos de la naturaleza, pues alcanzamos una comprensión que no podríamos tener simplemente desde un análisis mental. Por eso el eneagrama es siempre un reto, porque colocar bien las cosas en el eneagrama te puede ayudar a entender mucho mejor la realidad, pero si las colocas mal... Descolocas la realidad. Bueno, te montas tu realidad alternativa. Uno de los grandes enigmas del eneagrama es de dónde viene el símbolo, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión personal? Ninguna. Ninguna. Me parece todo súper interesante. Me gusta mucho esa parte de mí. Ya me gustaría ser capaz de ir a excavar a Babilonia, ¿no? A las ruinas de Babilonia, para ver si de verdad era un sello caldeo, como dice Ichazo, ¿no? Me encantaría un día poder hacer una investigación de campo con eso, pero claro, no tengo ni puñetera idea de arqueología ni de excavar, ¿no? Hay una parte de toda esa simbología de la antigüedad, donde las cosas se representaban cuando la gente no sabía leer y escribir de otra manera, o cuando el conocimiento se representaba en símbolos, para reservarlo de aquellos que querían eliminarlo, ¿no? Que me parece fascinante, pero no tengo ni idea. No. Para ti, ¿cuándo empieza el eneagrama? El eneagrama empieza con Gurdjieff porque es el que trae el símbolo, y el símbolo es el principio de todo. Lo que viene después del símbolo ya estaba, pero al colocarlo en el símbolo lo comprendemos de otra manera. El eneagrama de la personalidad bebe de la psicología, del budismo, del cristianismo, del sufismo, bebe de muchos sitios, y esas ideas ya estaban. El asunto es cuando las colocamos en el símbolo, nos permiten entenderlas de otra manera. ¿Y qué opinas de Gurdjieff? Eso es lo chulo. Pues, ¿qué opino de Gurdjieff? Opino bien, que diría mi amiga Concha. Yo llevo 14 años, creo, en un grupo de Cuarto Camino. Gurdjieff es una persona, o era una persona, con un modelo de comprensión
de la psique humana y de cómo desarrollarla. Ese modelo de comprensión no siempre está expresado de una forma clara, inteligible y fácil de aplicar, con lo cual muchas de sus ideas de primeras me resultan muy chocantes y tengo que ir procesándolas y descifrándolas, y esa parte de reto intelectual me gusta mucho. Sus prácticas corporales, los movimientos, me fascinan. Yo básicamente estoy en el cuarto camino porque los movimientos de Gurdjieff me producen unas experiencias de desidentificación que no me produce ninguna otra herramienta. Y entonces ahí hay también en los movimientos, en por qué se mueve la mano, qué representa la mano, la cabeza, una parte simbólica que es un misterio y que a veces cuando vuelvo a casa me pongo a reflexionar sobre este movimiento, qué querrá decir, qué representará, por qué la energía se mueve como se mueve, y no entiendo nada y no llego a ninguna conclusión, con lo cual vuelvo a la práctica del movimiento y digo, deja de analizar, que lo que vale es otra cosa. Y me parece una persona que trajo un conocimiento, o que sintetizó un conocimiento que desgraciadamente no ha calado. No ha calado porque lo que quería trabajar Gurdjieff todavía en este momento sigue en el poder de las religiones. Y eso significa que las religiones lo interpretan a su manera y que todos los enemigos que han creado las religiones no quieren saber nada de ello. Porque que tengamos algo que se llame alma, espíritu, conciencia, desgraciadamente no es algo que esté presente en nuestra sociedad, ni en la educación de los niños, ni en nuestras conversaciones de adultos, ¿no? ¿Puedo preguntarte cuál es tu religión? Yo no tengo religión porque considero que una persona de mi época ya no necesita un intermediario entre Dios y yo. Entonces entiendo que en algunos momentos de la historia, donde todavía estábamos en unos comportamientos más básicos, más primitivos, hiciera falta alguien que tendiera ese lazo entre nuestra parte divina y nuestra parte humana. Pero en este momento yo no siento que lo necesito. Otra cosa es que yo siempre digo, con mucha alegría del sur, que yo soy beato. A mí me encantan los santos, las velas, las procesiones, pero me encanta porque emocionalmente me provoca algo que también me lleva a mucha plenitud, ¿no? Esa simbología, ese ritual me conecta también con el misterio de la vida de otra forma, y por eso me fascina. O sea, ¿crees en Dios? No es una cuestión de creer. Yo he experimentado el abandonarme a una inteligencia superior en pequeños momentos de mi vida, ¿no? En pequeños momentos de mi vida he sido capaz de decir, hágase en mí según tu palabra, en vez de hágase mi santa voluntad, que es lo que habitualmente decimos los humanos, ¿no? Entonces, como he abrazado eso, pues sé que hay una respuesta. Entonces estarías cerca del protestantismo. Hombre, a mí me encanta protestar, pero cerca del protestantismo no. Yo si estoy algo es del católico beato andaluz. Ya, pero el católico beato andaluz tiene unas reglas religiosas de las que tú has comentado con las que no te identificas. Que sin embargo crees en la figura de un ser superior, de un Dios. No creo, conozco. Conoces. Conozco. Y que no necesitas intermediarios para relacionarte con él. Que es exactamente lo que defiende el protestantismo, ¿no? Bueno, pero el protestantismo defiende eso como también lo defiende la Iglesia Católica. El problema es que luego eso se convierte en un mecanismo de poder de los humanos para controlar a otros y para que hagan lo que ellos quieren. Por eso yo soy antirreligión, porque soy bastante antisistema. No, pero la Iglesia Católica defiende eso a través de la intermediación de la Iglesia Católica. Es decir, de los santos, de las figuras, de los símbolos. Pero el protestantismo, por ejemplo, le da un valor a las escrituras y yo ese valor a las escrituras pues
no sé si, Ok, ahí está. no sé si se lo doy. O sea, me resultan interesantes, me interesan más las lecturas simbólicas del Evangelio que las literales, que creo que no valen para nada, porque además está bastante mal escrito. El Evangelio es muy aburrido y el Antiguo Testamento ya ni te cuento, ¿no? Pero si tú te pones arqueólogo y te pones a entender, se convierte en otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a aparcar este tema porque nos daría para mucho y vamos a volver al enneagrama. Estamos ya en el mediados del siglo XX, ya Gurdjieff hace tiempo desapareció de la Tierra y tenemos un símbolo, unos pocos alumnos, porque él defendía el elitismo de sus enseñanzas. No había tan pocos alumnos en la época de Gurdjieff y yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Había mucha gente que estaba en grupos de Gurdjieff sin tener recursos. Lo que pasa es que Gurdjieff, uno de los problemas que tenemos para entender a Gurdjieff es que nos basamos en los relatos de las personas. Y Gurdjieff, en su manera de trabajar con las personas, se convertía en una cosa diferente para provocar tu reactividad. Entonces, todas las expresiones de lo que Gurdjieff hacía con las personas adineradas o con las personas socialmente importantes, no es porque fuera, era una manera de provocar, era una manera de cuestionar eso. Y si uno lee a fondo los libros que hay sobre las personas que estuvieron en el Piroré, por ejemplo, va a darse cuenta de que hay unas incongruencias terribles, ¿no? Que esto en el fondo también se parece mucho a lo que pasa cuando muere uno de nuestros padres, ¿no? Se juntan los hermanos y cada uno cuenta la experiencia de haber tenido un padre distinto, ¿no? Como aspectos diferentes, ¿no? Entonces Gurdjieff era eso a lo bestia. Y consecuentemente, cuando alguien cuenta cosas de Gurdjieff, está contando siempre una verdad parcial, que además tiene que ver con lo que Gurdjieff quería mostrar. ¿Cuánto sabemos de la vida privada de Gurdjieff? Yo prácticamente nada, ¿no? ¿Cómo sabemos que Gurdjieff estaba casado? ¿Cómo era su relación con su mujer? Algo tan fundamental, algo que nos define tanto, ¿no? La relación con mi pareja. ¿Qué sabemos de la relación de pareja de Gurdjieff? ¿Qué sabemos de lo que sintió Gurdjieff cuando su mujer muere? Tenemos ni idea. Entonces, hablar de Gurdjieff, la gente habla con mucha ligereza y lo interesante no es Gurdjieff, lo interesante es ¿de qué te sirve a ti el trabajo de Gurdjieff? Porque Gurdjieff hizo ese trabajo para que sirviera a la gente. Ahí vamos. Sí, o sea, yo me refería un poco a que Gurdjieff expresaba, y eso está literalizado, que la sociedad en la que vivía no estaba preparada para esa información, ¿no? Es decir, que era una información para pocos y él la reservaba solo para aquellas personas que consideraba preparadas para recibirla, ¿no? Entonces esa información muy confusa, compleja, vamos a decir, en vez de confusa, compleja, llega a través de libros como por ejemplo el de Madame de Salzman, y nos encontramos ya en el siglo XX, donde hay un señor que se llama Óscar Ichazo y que fusiona de una manera magistral y crea el enneagrama de la personalidad, que ahí sí quiero encuadrarlo, que el enneagrama de la personalidad no es exactamente lo mismo que el símbolo del enneagrama. No, forma parte del símbolo, pero no es todo el enneagrama, sino una parte del símbolo. Y a partir de ahí llega Óscar Ichazo. Entonces, una de las preguntas que me interesa saber tu opinión es, ¿no te parece que Óscar Ichazo, estamos en una época en la que, por ejemplo, Carl Jung estamos en la época en la que estaba de moda establecer patrones de personalidad, segmentar la personalidad, fue el boom, no solo Carl Jung, Freud, la introversión, la extroversión, el subconsciente. ¿No te parece que Óscar Ichazo fue un habilidosísimo conjugador de toda esa información que ya flotaba respecto a los patrones de personalidad? Lo que pasa es que los patrones de personalidad que define Ichazo en función de las pasiones de los padres del desierto estaban escritos por Evagrio Póntico desde el siglo IV o algo así. O sea, que tampoco, lo único que hizo fue relacionar eso con el símbolo. Yo no sé exactamente, porque Ichazo en algún momento
dijo que todo lo que él estaba enseñando lo había recibido a través del arcángel Metatrón. Y luego ya se desdijo, ¿no? Por ese afán que tenemos ahora de que todo sea científico. No sé si fue inspiración, no sé si fue apropiamiento de ideas de otro, no tengo ni la más remota idea. Una vez más, me interesa el resultado, más allá de cómo la persona llegó al asunto, ¿no? Porque hay muchas teorías al respecto. En la asociación tuvimos un encuentro con el sobrino de Ichazo, que además ha escrito un libro sobre su tío. Ichazo parece no reconocer haber estado nunca en una escuela de Cuarto Camino. En un congreso de la asociación teníamos una persona que afirmaba que sí, que estuvo en un grupo de Buenos Aires, y yo, una vez más, no tengo información. Me puedo perder en los detalles, y esa es mi parte cotilla, ¿no? Esa es mi parte de... ¿Tú sabes que Gurdjieff se acostaba con no sé quién? Bueno, sí. Hay un momento en que entro en ese juego, pero no me parece que sea algo serio para traerlo a un sitio tan venerable como Wake Up. Bueno, yo creo que aquí cabe casi todo, si nos deja Alex. Sino que nos censuren. Saltamos a Ichazo, y nos situamos ya en Claudio Naranjo, ¿no? Su alumno, que luego probablemente, como ocurre tantas veces en la historia, le quedó superado, ¿no? por el desarrollo del propio Claudio, ¿no? ¿Qué opinas de Claudio? A ver, de Claudio puedo hablar en primera persona porque a Claudio sí lo conocí. Entonces, aquí, evidentemente, por supuesto, tengo una información sesgadísima de mi propia experiencia, pero, hombre, es algo más que hablar de Ichazo y de hablar de Naranjo, ¿no? El Naranjo que yo conocí era una persona ya con un desarrollo vital, o sea, más allá de su conocimiento y de su trabajo, era una persona que había tenido muchas experiencias, que había probado muchas técnicas, que había conocido a muchos maestros, que había investigado muchas corrientes, ¿no? Y eso le coloca en un sitio de apertura en vez de estar cerrado y creer que ha encontrado la verdad, ¿no? Yo me encontré con una persona que mantenía viva la curiosidad, que tenía muchas cosas claras, absolutamente claras, ¿no? Pero mantenía viva la curiosidad y saboreaba el misterio de cómo cualquier persona que se ponía delante de él a hablar de sus patrones de personalidad era algo fresco y único. Jamás vi a Claudio con cara de aburrimiento, ¿no? Le pude ver más cómodo, más incómodo, más relajado, más enfadado, ¿no? Pero nunca le vi sin esa curiosidad, ¿no? Y eso para mí es algo muy valioso. Y por otro lado, Claudio era una persona que emanaba. Todos tenemos un nivel de vibración y no digo que emanara todo el rato, pero cuando nosotros nos sentábamos a hacer meditación con Claudio, tú notabas como hay algo que venía a través de él. Y eso muchas veces es más importante para nuestro proceso de transformación que las ideas que podamos tener, ¿no? Que te puedes venir de un encuentro con un maestro con muchas ideas para desarrollar teorías y conceptos, pero a veces hay personas que te encuentras y que no necesariamente son maestros, ¿no? Muchas veces, bueno, muchas veces no, ojalá muchas veces la vida te pusiera al lado de personas que por compartir la mesa con ellos tú te estás nutriendo de otra manera energética, de otra manera vibracional, ¿no? Y creo que es muy importante codearnos con esas personas, mucho más que la brillantez de sus ideas, porque esto era un resultado inapelable de su trabajo. Claudio Naranjo, yo me pregunto qué hubiera sido del eneagrama si se hubiera, como ha ocurrido
en la mayoría de los campos de conocimiento, ¿no? Que se convierten en paradigmas intocables, por ejemplo el psicoanálisis, de los que ya no se mueven, se quedan estancados y que luego quedan superados, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué hubiera pasado si el campo del eneagrama se hubiera quedado estancado en Óscar Ichazo, con los 9 tipos, y no hubiera habido todo el aporte que vino a consecuencia de Claudio, que sin los instintos? Tú eres un especialista. Los instintos estaban ya en Ichazo. Lo que pasa es que Ichazo, toda la información que daba era absolutamente críptica, no estaba nada desarrollado, y yo en realidad tampoco sabemos muy bien cómo trabajaba en Arica, ¿no? Cuáles eran esas experiencias, esto que cuentan de ir al desierto, de trabajarse con los eneágonos que decía Ichazo. No sabemos. Como decíamos cuando yo trabajaba en publicidad, ¿no? Las ideas, las moscas le pican a todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo interesante de Claudio es que tuvo el rigor, esa curiosidad para entrar en profundidad y hacerse muchas preguntas. Entonces, a lo mejor, sin Claudio, si nos hubiésemos quedado en Ichazo, nos hubiésemos quedado en un modelo más mistérico y menos aplicable. Menos tolerable para nuestra mente, ¿no? En realidad el desarrollo del eneagrama no va de desarrollar la mente y de hacernos más brillantes intelectualmente, pero si no consigues darle a la mente una información valiosa que le justifique meterse en los fregados que nos metemos, la vas a tener en contra. Me consta que tú eres un especialista en los instintos, de hecho también fuiste profesor mío y me quedé fascinado con muchos de tus... Yo creo que es uno de los temas que como buen tipo 7 te han apasionado y por lo tanto han sido motivo de que profundizaras, ¿no? A través de la pasión, y has creado tu propio modelo, instintos. ¿Podrías brevemente explicar, uno, qué son los instintos para que no sepa eneagrama, y dos, cuál es la nuez o el núcleo de tus estudios sobre los instintos? A ver, lo primero decir que a mí los instintos no me han apasionado. Los instintos me han descolocado lo más grande, porque cuando yo descubrí que era un 7 con el instinto sexual ciego, fue un shock muy difícil de aceptar. Era muy retador para mi idea de mí mismo tener esa característica en mi personalidad, y descubrí además una infinidad de autoengaños que había hecho conmigo mismo para protegerme de ese dolor, ¿no? Entonces, claro, no me quedó más remedio que coger el toro por los cuernos, porque cuando yo pregunté cómo se trabaja el instinto ciego, ningún profesor de eneagrama del mundo tenía una respuesta, porque todo el eneagrama estaba basado en el instinto dominante, ¿vale? Entonces vamos a intentar desgranar qué es esto. Los instintos, que se estudian desde la biología, tienen que ver con respuestas programadas que buscan restaurar el equilibrio del cuerpo. El cuerpo busca la homeostasis, y para recuperar la homeostasis, que está en una dinámica permanente con el entorno toma de mí o yo tomo del entorno, entonces ahí se producen los desequilibrios, tenemos programada una forma de responder para recuperar el equilibrio. Y además, esta forma de responder no es una forma que tenga que ver con el individuo. La inteligencia del instinto es global, porque quiere el equilibrio de todo el sistema. Entonces, esa respuesta que tenemos todos, que es una inteligencia, que es una sabiduría, se altera en nuestra relación con mamá. Para entendernos con mamá, para que mamá nos cuide, nosotros empezamos a darle importancia a algunas de esas necesidades o desequilibrios, y a eso lo llamamos el instinto dominante, y a otras no les hacemos caso o las despreciamos y lo llamamos el instinto ciego, ¿no? Entonces, muy sucintamente, el instinto de conservación tiene que ver con la homeostasis interna del cuerpo, con comer, dormir, taparme. Y hay personas que se ocupan de eso con mucha facilidad porque han mantenido su sensibilidad. Incluso a veces hay personas que se han hipersensibilizado,
El instinto social tiene que ver con cómo es mi relación con el grupo, qué tomo del grupo y cuándo el grupo a nivel biológico se convierte en algo que aumenta mis posibilidades de sobrevivir. Y entonces hay personas que cuando hay una desavenencia, un desequilibrio con el grupo, enseguida nos ponemos a resolverlo, y otros que tienden a ignorarlo, ¿no? Y también están los que estamos hipersensibilizados con el grupo, que es mi caso, el instinto social dominante. Y entre esos dos extremos hay un tercer instinto, una tercera fuerza que tiene que ver con concentrar toda la energía en un objeto que llamamos objeto del deseo. El objeto del deseo es algo que yo tengo que poseer, pero que yo lo posea es bueno para el individuo y es bueno para el grupo. El instinto sexual, que es el que estamos hablando, es un instinto que crea vida, porque tiene que ver con la reproducción, y que quita vida. Porque cuando yo me concentro en una presa, me concentro exactamente igual que me concentro en el partener con el que me voy a parear, ¿no? Entonces, hay personas que tienen esa necesidad de conseguir sus objetos del deseo muy, muy a mano, y otras como yo que ignorábamos esa necesidad, ¿no? Entonces, ese es un primer planteamiento. Como por la relación con mamá unas necesidades son importantes y otras se desprecian, mi cuerpo aprende que para unas necesidades tengo mucha energía y para otras tengo poca energía. Entonces, cuando aparece el eneatipo, que el eneatipo aparece después, es una programación diferente que tiene que ver con entender quién soy yo frente al mundo y cómo tengo que comportarme para salir adelante, voy a ir a buscar el ámbito de mi vida para el que tengo mucha energía. Si, por ejemplo, un eneatipo 8 considera que tiene que ser fuerte y no depender de nadie, un 8 de conservación es un 8 que utiliza la energía de la conservación, porque es donde tiene mucho combustible, para ser fuerte, para no depender de nadie, ¿no? Y esa es la combinación. Entonces, para mí tiene que ver con entender qué energía tengo, para qué tengo energía y para qué no, y cómo esa energía me la roba el ego, porque la energía del cuerpo es solo para el equilibrio del cuerpo. Pero el ego la roba y le dice, si haces esto, vas a ser más fuerte. ¿Y cuántas veces ponemos mucha energía en demostrar que somos fuertes, cuando en la realidad lo que estamos haciendo es debilitándonos, ¿no? Esa es la paradoja. Has comentado algo parecido a que te descubrió el dolor. ¿Qué dolor? El dolor de haber sido cobarde, el dolor de haber perdido oportunidades, el dolor de no haber apostado por mí, el dolor de compararme y considerarme tarado. Todas esas cosas tienen que ver con cuando yo me di cuenta de que no era capaz de poner energía en perseguir mis objetos del deseo. ¿Y cómo trabajas eso? Pues trabajo eso primero con algo muy importante que no se suele trabajar, y yo no entiendo por qué, en las formaciones de Enneagrama, que es la conciencia corporal, porque las necesidades se sienten en el cuerpo. Por ponerlo en un lenguaje un poco más coloquial, ¿qué es lo que a mi cuerpo le pone? Porque los objetos del deseo son las cosas que a mi cuerpo le ponen, no las cosas que a mi cabeza le ponen. Un objeto del deseo es algo que yo tengo que poseer, no es un objetivo que me marco, no es una decisión intelectual, ¿no? Si nos vamos al tema de la sexualidad, pues el instinto sexual explica por qué de repente me pone una persona que no es tan espectacularmente bella y atractiva, y sin embargo una persona que es más bella y atractiva pues no me pone, porque el instinto es una respuesta corporal, ¿no? Entonces primero tengo que ir a mi cuerpo y entender de verdad qué es lo que le pone a mi cuerpo, porque eso es lo que estoy desatendiendo. Una de las trampas que yo me hacía como eneatipo mental es decidir cuáles eran mis objetos del deseo.
claro, ¿cómo voy a tirar de la energía del cuerpo si a lo mejor para mi cuerpo eso no es estimulante? ¿Ok? Después de eso, tengo que desmontar todas las creencias que tengo al respecto. Tengo que cuestionar quién soy yo, porque cuando nosotros ponemos nuestra idea del yo en función del instinto dominante, yo por ejemplo que soy un eneatipo social dominante, en mi creencia ocuparme de mis objetos del deseo era desatender al grupo y volverme egoísta. Entonces, ¿cuántas creencias tengo en torno a eso? Y por último, porque hemos trabajado el cuerpo, trabajamos la mente y tenemos que trabajar la emoción, porque la emoción es necesaria para el comportamiento. Y para ponerse en movimiento uno tiene que saber cómo es expresar la ira a través del instinto sexual, porque la ira es la energía, es la emoción que te pone a buscar la satisfacción de tus necesidades. Y la ira se puede expresar de manera agresiva o se puede expresar de manera proactiva. Entonces tengo que saber cómo expresar la ira de manera proactiva. Y como todo esto es muy complicado, yo acabé desarrollando un modelo donde utilizaba lo que yo llamo la red de seguridad. ¿Cómo puedo crear una red de seguridad para entrar en experiencias satisfactorias de mi instinto ciego y poder permanecer consciente? Porque también muchas veces para aliviar el malestar de mi instinto ciego tenemos como pequeñas compensaciones, lo que yo llamo las soluciones chapuceras. El problema es que las soluciones chapuceras no modifican mi gestión emocional, no modifican mis creencias, no modifican mi idea del yo y no mejoran la conexión corporal. Entonces, para trabajar el instinto ciego yo me meto ahí y trabajo desde los 3 centros y creando esa red de seguridad para que dé menos sustito, porque da mucho sustito meterse conscientemente frente al objeto del deseo, en mi caso. Ahí está, en mi opinión, uno de los grandes valores del eneagrama, ¿no? Que uno por sí mismo llega a esas puertas. Otra cosa es que decidas abrirlas o no, o decidas salir corriendo, ¿no? Depende, que hay de todo en el tema, ¿no? De todo tipo. Lo que pasa es que el ser humano está acostumbrado a cruzar las puertas solo cuando no le queda más remedio. Claro. Y el eneagrama te invita a cruzar la puerta, ir de visita, volver a tu zona de confort, ir otro rato y quedarte un poquito más, volver a tu zona de confort, hasta que empiezas a sentir cómodo al otro lado de la puerta. Y eso no significa que no vuelva a mi zona de confort, porque el trabajo del eneagrama es ampliar el espacio de expresión, el espacio de experiencia, con lo cual tengo que ser capaz de permanecer y ser funcional y consciente en mi zona de confort y ser funcional y consciente fuera de mi zona de confort. Bueno, vamos a un tema un poco más polémico, ¿no? Vamos a ver, una de las experiencias que yo tuve en el campo del eneagrama, porque yo al final, como sabes, mi vida se ha dedicado fundamentalmente a lo empresarial, estoy acostumbrado a ver y a vivir situaciones donde se ven mucho los egos y los filetes, ¿no? Entonces, cuando yo me incorporé como alumno al campo del eneagrama, pues por así decirlo, puse mucho romanticismo, ¿no? en las personas que iba conociendo. Idealizaste. Exacto, ese es el término. Lo idealicé al campo y a las personas que iba conociendo y que bueno, eran como una especie de vía de escape, ¿no? Una especie de mundo de Walt Disney, donde por fin había encontrado un mundo donde había seres humanos casi sin ego. El problema empezó cuando empecé de verdad a profundizar y cuando dejé de ser un púbere, ¿no? Que se llama en derecho, un niño en el mundo del eneagrama y fui profundizando, llegué a viajar, asistí a distintos congresos internacionales y ahí pues me llevé lo que le ocurre a las personas que idealizan en exceso, una profunda decepción, porque me di cuenta de que precisamente en un campo donde se trabaja el ego era insólito ver cómo los egos se disparaban en ese tipo de encuentros, ¿no?
A partir de Claudio Naranjo ha habido muchas corrientes y muchas maneras de desarrollar el campo del enneagrama, y me interesa mucho tu opinión al respecto, y yo sé que tú eres una persona que te mojas, y lo vas a hacer, en opinar de las distintas corrientes que hay, ¿no? Y qué está pasando con esto, ¿no? Es decir, que desde el propio campo del enneagrama eres, por cierto, vicepresidente, esto no lo hemos mencionado, vicepresidente de la Asociación Española del Enneagrama. Estoy en segundo lugar. En segundo lugar. Estoy en segundo lugar. Estás en segundo lugar. Al servicio. Exactamente. Por las dudas. Un segundo lugar muy visible, como Bueno, debe ser. Pero porque es la manera en la que se me pide estar también, porque para eso se me invitó. Y se dice mucho de la inteligencia de la que está en primer lugar. Saber manejar, que tú estés en segundo lugar. Es una broma, ¿o no? No pasa nada, no. O sea, yo no quiero estar en primer lugar. Nunca fue mi lucha. Mi pregunta iba referida. Me interesa mucho tu opinión como vicepresidente de la asociación de las distintas corrientes y personas, porque ahora mismo el enneagrama es como una especie de... O sea, a partir de que se salió de las grandes autopistas, de los gurús incontestables, se ha convertido en un campo de conocimiento de muchos usos, ¿no? Y aplicaciones, ¿no? Entonces, me gustaría conocer tu opinión de distintas personas de referencia que consideras que han aportado al mundo del enneagrama, principalmente, y tu visión sobre ellas, si te parece. A ver, lo primero que te puedo decir es que estoy absolutamente de acuerdo, pero el asunto de la idealización es creer que uno puede separarse del ego, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezábamos esta entrevista diciendo gurú y vedete, yo lo que hago es coger mi ego y adornarme con él. Es decir, es lo primero que pongo encima de la mesa. Que nadie piense que no tengo ego. Yo no engaño, pero además de tener ego tengo otras cosas. Y hay otras personas que ponen las otras cosas y el ego queda detrás. Y como decíamos antes, todo lo que queda en la sombra al final medra. Entonces, una cosa es el enneagrama como conocimiento, como tradición, como propuesta de trabajo personal, y otra cosa es el mercado. Y en el mercado tiene que haber necesariamente perfiles de vendedor para todo tipo de comprador. Y en el mercado de la autoayuda hay un tipo de comprador que quiere comprar milagros. Pues los milagros se los tiene que vender alguien. Ven, te haces un curso conmigo, te haces un curso monólogo conmigo, y entonces con eso ya trasciendes tu ego para el resto de tus días. Y está muy bien. Pero esto es como la gente que se mira en el espejo y dice, me tengo que apuntar al gimnasio. Pago el gimnasio todos los meses, pero no voy. Pero hay una parte de mi conciencia que sabe que el día que tenga que ir al gimnasio voy a poder porque lo estoy pagando. Entonces, en el mundo de la autoayuda pasa exactamente igual. Hay vendedores de milagros. ¿Son malos? No, son necesarios. Porque quizá alguno del que compra el milagro sienta la inquietud un día de ir al gimnasio. Y cuando vaya al gimnasio, es probable que se encuentre a un monitor que le diga, oye, mira, es que estás estirando mal la espalda y te vas a hacer daño. Pero eso es alguien que trabaja contigo, un grupo pequeño, que tiene intimidad, y no es un señor que cuelga vídeos en YouTube, o no es un señor que da cursos de enneagrama para 100 personas. No se puede hacer ese trabajo. Pero en un curso de enneagrama para 100 personas o en un vídeo de YouTube se puede hacer una buena difusión de la información. El trabajo del enneagrama se basa en la información, pero no es difundir información. Es un trabajo de reflejo, porque todos tenemos puntos ciegos que no queremos ver. Y en eso el enneagrama es absolutamente exquisito. Si este es tu tipo, tú tienes esto. ¿Que no te lo ves? Vamos a escarbar. En vez de pensar que lo tenía cuando tenía 14 años, pero ya lo he superado. ¿No? Porque nuestra personalidad va aprendiendo también de nuestras experiencias y se va volviendo más astuta y más hábil en su manera de manifestarse, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos gente que hace un trabajo, vamos a decir, de primera línea de fuego. Y está bien que esas personas tengan una proyección. ¿Qué es lo que a mí no me gusta de esas personas que son tan mayoritarias?
algo que también observo en el mundo de la autoayuda. Esto no lo hemos contado, pero yo he tenido un centro de autoayuda en Madrid que se llamaba Alaya y he dirigido un sello editorial que se llama Palmira, también centro de la autoayuda. Conozco muy bien ese mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que tienen poco que ofrecer para sentirse seguras le cuentan a los demás que no hay nada más que aprender. Ese es el problema, que esas personas se acaban convirtiendo en un tapón. Y si yo en realidad no tengo intención de ir al gimnasio y pago el gimnasio, cuando llega la publicidad del gimnasio y me dices estás en el mejor gimnasio del mundo, y además no solo eso, sino que por venir a este gimnasio te vamos a dar un descuento en esta marca de ropa deportiva y en este restaurante de moda, entonces empiezas a ver las ventajas. Uf, voy a este gimnasio, no hago gimnasia, pero mira qué guay soy, ¿no? Entonces hay personas, no todas, en ese mercado de primera línea que funcionan así, ¿no? Que hace sentir a sus alumnos privilegiados por haber estudiado conmigo, con lo cual no tienen ninguna motivación para seguir profundizando en algo que es impensable que pueda resolverte la vida en 8 horas. El extremo opuesto somos las personas que decimos, no, tú vienes aquí, vamos a trabajar un montón de horas, te voy a dar un montón de herramientas y toda tu puñetera vida vas a tener que estar empleándolas. No hay manera de conseguir un resultado. El trabajo de la consciencia es un proceso de búsqueda. Tú todo el rato buscas, jamás encuentras, porque en cuanto encuentras, tienes que preguntarte qué hay debajo. Entonces, digamos que esas son las dos polaridades, pero no quiero hablar de buenos o malos, sino que es la variedad que es necesaria para que el eneagrama pueda llegar a todo tipo de públicos. Mi público, como decía antes, es el público que sabe preguntarse qué hay dentro del libro, aunque la portada parezca un parque de atracciones. Bien. Otros son un parque de atracciones, pero se ponen una portada de libro serio. Entonces, dentro de todo esto, hay personas a las que yo respeto más y respeto menos. Y fíjate que podríamos separar si respeto su trabajo o las respeto como personas. Creo que este no es el lugar para hablar de a quién yo respeto o no como personas, porque en el fondo a quien no respeto como persona no habla de ellas, sino de mis propias carencias, ¿no? O de mis propias dificultades con aceptar la variedad del ser humano, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo creo que hay personas muy serias en España que están intentando hacer las cosas, y volvemos a lo que decía antes, a defender sus convicciones con el mismo rigor que yo los míos. Independientemente de que sus convicciones me gusten o no me gusten. Comulgue o no comulgue. Yo he preparado aquí una listita que he hecho sobre la marcha de personas que tú y yo conocemos, con las que te llevas todas bien. O sea, no creo tal, pero sí me interesa. Vamos a poner un poquito de toque de frivolidad, que a ti eso te mola, ¿no? Frivolidad. Me interesa saber tu opinión y, venga, va. Y en breve un poco a ver qué te dice cada persona, ¿no? Empecemos por la anterior presidenta de la asociación, que estuvo un montón de años, nuestra amiga Isabel Salama, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué crees que dejó como aporte? Vamos a ver. Isabel es una persona apasionada y como todo en la vida, ser apasionado tiene ventajas e inconvenientes. Entonces, Isabel es una persona que se apasionó con el eneagrama, que construyó una asociación pico pala a base de sus alumnos y que movilizó a esos alumnos para que a España empezaran a venir personas que no habían venido antes, que empezáramos a tener encuentros, que empezáramos a tener comunidad. Entonces, creo que esa parte del apasionamiento de Isabel es maravillosa y le debemos un montón. Pero también creo que los últimos años de la asociación, Isabel se apasionó con otro proyecto y ya no tenía pasión en la asociación. Y creo que la asociación estaba en un declive triste y preocupante, ¿no?
Y cuidado, no quiero con esto culpabilizar a Isabel, en el sentido de ella estaba haciendo o no haciendo. Isabel quería dejarlo, pero no tenía a quién. ¿No? Entonces, también hay que reconocer que su otro proyecto, que es el proyecto del máster, es un proyecto que también ha aportado un valor en el mercado, ¿no? Un valor que, desde mi punto de vista, cuando yo era profesor, era mucho más interesante, pero no porque fuera más interesante porque yo fuera profesor, sino porque era presencial, ¿no? Yo no me gusta tanto la formación online. Entonces, creo que en la formación del Enneagrama es importante el sudar juntos. También entiendo que ella está en un momento personal, familiar, donde la familia, por lo que ella misma muestra en las redes sociales, ¿no? le genera una dedicación, le genera una plenitud que inesperada a través de los nietos, y también pues supongo que igual ya no tiene tanta energía para poner en el proyecto y se siente más cómoda con el formato online, ¿no? Margarita Guerra, la nueva presidenta. Margarita Guerra, yo no sé quién es, yo sé quién es Marga. Marga. Lo digo para que nos escuche. Fíjate que Marga, para mí, en el sentido de profesora de Enneagrama, es un misterio, porque realmente yo nunca la he visto dar clase, ¿no? Ha sido alumna mía, pero me parece una persona extremadamente solvente a la hora de materializar cosas, que es justo lo que necesitaba la asociación cuando nosotros entramos, ¿no? Entonces es una persona que se sienta, que escucha todas las opiniones y que trata de conciliar. Eso a mí, personalmente, por un lado me alivia mucho y por otro lado me aburre mucho. Porque tener en cuenta todo el mundo es un poquito espeso a veces, ¿no? Por otro lado, es una persona que trabajar con ella es muy fácil porque te impone muy pocas restricciones. La única condición quizá es mantenerla informada de lo que haces. Y eso para mí, que soy muy comunicativo, me resulta extremadamente fácil. Entonces yo creo que no podíamos tener mejor presidenta en la asociación. ¿Uranio Páez? Uranio es... Uranio es una persona que canaliza. Entonces, cuando canaliza, me rindo incondicionalmente a él, pero cuando funciona desde su sistema de creencias, no puedo evitar tener muchísimo rechazo. Porque, por una cuestión personal, ¿no? Tú me estás preguntando, o sea, cuando yo veo que Uranio y Bea Chestnut... Despierta. Wake up.